Buen día tengan ustedes estudiantes. El día de hoy, como siempre, todos los días sale el sol, a veces no sale, pero espero que sea bonito para cada uno de ustedes. De que salga el sol y de que no salga depende de los ánimos que le pongan a ustedes a la vida. Por más oscuro que esté el día, ustedes tienen que brillar. Por más sol que haya, nadie los puede opacar. Así que muchísimas bendiciones, chicos. Ya saben, se levantó la cuarentena, cuídense cuando salgan, protéjanse, utilicen sus mascarillas, su alcohol como si fuese perfume y distanciamiento, por favor. Cuídense. El día de hoy vamos a hablar de la literatura, específicamente el costumbrismo y el romanticismo. Tenemos como uno de los máximos representantes a Manuel Asencio Segura, líder de criollismo o costumbrismo popular. Costumbrismo o romanticismo. Empezamos por el costumbrismo, que surge en 1828 y 1848, 20 años aproximadamente. La literatura republicana se inicia con una corriente literaria denominada costumbrismo. Esta corriente surge inicialmente en España en 1820 con la figura de Mariano José de Larra, romántico, autor de artículos de costumbres, y llega a nuestras tierras como un reflejo de costumbrismo español. El costumbrismo es una corriente que expresa amor por lo inmediato, es decir, por el presente, el ambiente local y los usos y costumbres de la época. La literatura costumbrista describe una sociedad en transición colonial, independencia, republicana, representando las circunstancias, problemas y coyunturas de los primeros y convulsionados años de inicio de la República. Los escritores costumbristas presentan las frustraciones de la ascendente clase media y la decadente clase alta, la famosa aristocracia, que hasta la actualidad existe. Características del costumbrismo: expresa amor por lo inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. Afán moralista y pedagógico, que se manifiesta preferentemente a través de la sátira y el humor, muy de acuerdo con las épocas de crisis que estos estilos suelen encontrar terreno fértil. Descripción de usos y costumbres, tanto en tono simplemente anecdótico y burlesco, como en afán de satanización y desprestigio. Critica los vicios sociales de la época y se manifiesta como una literatura comprometida con procesos sociales. Se desarrolla en el contexto del primer militarismo y todo el proceso de la Confederación Perú-Boliviana. Adopta dos vertientes, el anticriollismo y el criollismo. Sus precursores son Juan de Valle Caviedes, con su famosa obra El diente de Parnaso, que está aquí en su foto. De ahí tenemos Alonso Corrio de la Bandera, con El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Felipe Pardo y Aliaga con Anticriollismo y Manuel Asencio Segura con Criollismo. Esas son sus obras. Felipe Pardo y Aliaga nace en Lima en 1806 y fallece en 1868. El señor de la sátira, así se le conocía. Es el máximo exponente del anticriollismo. Nació en Lima, pero fue educado en España, en colegios y academias de prestigio debido a la alcurnia de su familia. Tuvo como principal maestro a don Alberto Lista. Fue condiscípulo del notable romántico español José de Espronceda. Se afilió a la tendencia conservadora. Encarnó el espíritu aristocrático y criticó agraviamente los vicios sociales de la época. Fundó el diario El Espejo de mi Tierra, 1840, portavoz del anticriollismo. Aquí tenemos a Felipe Pardo y Aliaga. Sus obras de Felipe Pardo y Aliaga son en comedias, Fruto de la Educación, Un huérfano en Chorrillos, artículos periodísticos, Aparece el espejo de mi tierra, destaca un viaje, el famoso viaje de Niño Goyito, El paseo de Amancaes. En letrillas tenemos El guapo chico, El mismo y el aspirante, El jefe del guerrero. En la poesía satírica tenemos La Constitución Política, El Carnaval de Lima, El viaje. Esta parte la vamos a leer en clases. Es muy interesante, pero la leeremos en
clases. La lectura también la desarrollaremos en clases, ¿no? Con su juicio crítico, su redacción, creatividad final. Si hubiera dado la historia de Goyito, si se hubiera dado la historia de Goyito, ¿qué final le pondrían? ¿Qué final le hubieran dado a la historia del niño Goyito? Un niño Goyito, un niño que tenía como 50 y tantos años, ¿no? Manuel Asensio Segura nació en Lima en 1805 y falleció en 1871. Conocido como el padre del teatro peruano, representante del criollismo, es considerado el padre del teatro nacional. Acogió los ideales liberales, encarna el espíritu criollo y popular, se interesa por lo típico y lo popular. Se le ha considerado siempre como perteneciente a la clase media. Era un criollo que con sus obras pretendió siempre entrar en la conciencia de su público para modificar ciertos hábitos que consideró nocivos, pero que a su vez identifica en ellos la esencia de los peruanos. Se desempeñó en cargos públicos como modestos y llegó a ser diputado suplente en el Congreso de 1860. Sus obras son en el teatro El Sargento Canuto, 1839, La Saya y el Manto, 1841, Ñacatita, 1856. Comedia costumbrista, Ñacatita, en que ridiculiza a la típica limeña cucufata e hipócrita chismosa, con ciertas reminiscencias de la Celestina española. Esta Catita pretende beneficiarse, en complicidad con doña Rufina, madre de Juliana, con la disyuntiva de casar a la joven Juliana con un anciano de nombre Don Alejo, o con el joven pero modesto Manuel. Cuando todo estaba previsto para el matrimonio de la joven con el acaudalado anciano, se descubre fortunadamente que éste era casado. Entonces, don Jesús, padre de la muchacha, expulsa a Ñacatita por alcahueta y permite el matrimonio de su hija con Manuel. Evidentemente, la ironía también apunta a la familia de la clase media y su afán del medio, sobre todo a través de personajes de la madre que en todo momento intenta casar a su hija con un viejo adinerado a pesar de que no existe amor. Entre sus otras obras tenemos artículos periodísticos como Los carnavales y Lances de Amancaes. Leemos Ñacatita en clases para todas esas chismosas, intrigosas, que en lugar de hacer un bien, con sus chismes simplemente causan pleito y sinsabores. ¿Todavía existen las ñacatitas, no, chicos? Sí, todavía existen, pues. Seguimos con el romanticismo, 1848, 50. Movimiento que surge en Europa, tiene sus inicios en Inglaterra y Alemania y alcanza su mayor esplendor en Francia durante la primera mitad del siglo XIX, 1800-1850. Sin embargo, este movimiento llega al Perú con cierto retraso a mediados del siglo, con un reflejo e imitación del romanticismo europeo. Se imitan las voces poéticas de Espronceda, Byron, Hugo, Heine, Leopardi. Nuestro romanticismo no tuvo un carácter revolucionario, creativo y original como lo fue en Europa, salvo la obra de Ricardo Palma y Salaberry. Todo no fue más que una mera imitación del romanticismo importado del viejo continente. Como ya se ha adelantado, en el Perú el romanticismo se manifestó en una faceta menos comprometida con la realidad política y social, como se dio en Argentina. Por ejemplo, algunos de los factores fueron que aquí se desarrolló una suerte aparente de bonanza, financiada por la explotación del guano de las islas y el manejo populista de la política nacional, sobre todo en la etapa de Ramón Castilla, quien con su sagacidad ya famosa se las ingenió para crear una situación de progresismo y vanguardia con respecto a los demás países vecinos. Por lo tanto, la literatura se supeditó a crear y elogiar las cosas agradables de la vida. Incluso Ricardo Palma llegó a sostener que la literatura no debía
contaminarse de elementos políticos en absoluto. Es decir, en conclusión, que el romanticismo tuvo influencia en países europeos como Inglaterra, Alemania y Francia, pero acá llegó de una u otra forma con una influencia negativa. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país se contaminó con la política, ¿no? Acá tenemos las imágenes de romanticismo, como debió ser en base al amor. El amor no solamente hacia una persona, sino el amor hacia lo nuestro. Características: predominio del sentimiento en la imaginación y la fantasía sobre la razón. Se opone a la rigidez del neoclasicismo. Exaltación del yo, individuo del escritor. Es eminentemente subjetivo. Proclama la libertad de creación. Apego por lo popular. Sus máximos exponentes son Ricardo Palma Soriano con Tradiciones Peruanas y Carlos Augusto Salaverry con Cartas a un Ángel. Acá tenemos a Carlos Augusto Salaverry, quien nació en Piura en 1830 y fallece en París en 1891. Conocido como el Ruiseñor de Chira, Carlos Augusto Salaverry, 1830-1891. Hijo del caudillo militar Felipe Santiago Salaverry. Se dedicó a la carrera militar en un inicio, pero posteriormente se dedicó a la carrera diplomática y paralelamente a la literatura. La temática central de su obra es amor y el dolor. Se estableció tempranamente en Francia, en su calidad de diplomático, y se adaptó al pensamiento europeo a cabalidad. Exaltación del yo individual del escritor. Es eminentemente subjetivo, proclama la libertad de creación. Sus obras más famosas son en poesía Albores y Destellos, 1971, Cartas de un Ángel, 1890, Misterios de la Tumba, 1983, Diamantes y Pedernales, 1899. Repito, Albores y Destellos, 1871. En el teatro tenemos Atahualpa, El Bello Ideal, El Hombre del Siglo XX y El Amor y el Oro. En clase leeremos su famoso poema de Carlos Augusto Salaverry, Acuérdate de mí. Oh, cuánto tiempo silencioso el alma mira en su redor, su soledad que aumenta como un péndulo inmóvil, ya no cuenta. Las horas que se van, no siento los minutos candeciosos, a golpes igual del corazón que adora, aspirada a la magia embriagadora de tu amoroso afán. Hermoso poema. Ricardo Palma Soriano, Lima, 1833-1919. Conocido como el bibliotecario mendigo, el patriarca de las letras, quien rescató todos aquellos libros que los chilenos nos habían hurtado, nos dejaron una biblioteca inservible. Nació en Lima en el seno de una familia criolla. Sus padres fueron mulatos. Su primera aparición en escena de la historia peruana se da con su participación en el combate de 2 de mayo de 1866 bajo las órdenes de José Gálvez. Participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile y participó en la batalla de Miraflores, situación en la que perdió su casa y con ella su valiosa biblioteca. Allí se perdieron también los manuscritos de su novela histórica que estaba por publicar, Los Marañones. Tras la guerra con Chile asumió la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Se ganó el apelativo de bibliotecario mendigo a raíz de la forma en que tuvo de pedir donaciones de libros para la biblioteca que los chilenos habían desmantelado casi por completo en el conflicto del Pacífico. Tuvo como encarnizado rival a Manuel González Prada, quien inicialmente había sido su discípulo. Característica de su obra: es el creador de la tradición. La tradición es un relato breve y ameno que combina el cuento, la leyenda, la crónica, la historia y el artículo de Cumbres. Formalmente es la mezcla de historia y ficción con su fin anecdótico. Utiliza un lenguaje coloquial lleno de aforismos y frases populares, con mucha ironía. La tradición creada por Palma no se amolda a los géneros conocidos. Sus obras tenemos poesías, armonías, pasionarias, verbos y gerundios, en la crítica literaria, La Bohema de mi tiempo, obras históricas, Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, obras narrativas, Los Marañones, novela perdida durante la guerra con Chile, Tradiciones Peruanas, de 453 tradiciones, la primera, Consolación, 1851, y una visita al mariscal Santa Cruz, data de 1915. Acá
Recitaremos la poesía, es el arte del demonio brujería, es de escribir versos, le decía. No sé si de Campoamor o a Víctor Hugo, un mozo de Churimén muy sin jugo. Lo hacemos en clase, chicos. Me gusta que ustedes participen. Y pues acá tenemos el glosario de que anticriollismo es la corriente de costumbrismo que tuvo una base aristocrática. Criollismo, corriente de costumbrismo que tuvo una base popular. Romanticismo historicista, el romanticismo que toma una base histórica. El romanticismo intimista que toma una base íntima personal. ¿Sabían ustedes que el criollismo es la primera corriente de Perú republicano y los escritores de esta corriente empezaron a configurar la identidad de la naciente República Peruana a través de los periódicos de la época? Autores como Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura recogen en sus textos la idiosincrasia de los personajes típicos de su tiempo y representan las costumbres y sus usos sociales del Perú de los inicios del siglo XIX. Sus costumbres, como la famosa ñacatita, la costumbre que hasta ahorita perdura, ¿no? A través del chisme. Bueno, chicos, los dejo, resuelvan sus actividades. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas bendiciones, chicos. Ok, nos vemos. Cuídense. Gracias.